Hola amigos, muy buenas tardes. Gracias por permitirme entrar una vez más en su hogar en este programa especial que quiero dedicar a propósito de la reciente visita que tuvo Ramos Alup en Maracaibo, en donde pues muy tomado, digamos, de la mano en el tema de la estrategia frente al duro momento crítico político que vive el país, pues me parece oportuno que de voz de este hombre que ha marcado el hito importante desde que fuera presidente de la Asamblea Nacional y que además ha venido a puntualizar cosas bien interesantes entre todos sus aliados políticos, indudablemente pues el más importante de ellos, Manuel Rosales, con todo el equipo y partido Un Nuevo Tiempo, frente a un encuentro maravilloso que tuvieron con puros jóvenes. Y de verdad yo quiero resaltar algunos aspectos bien interesantes que se dieron en el macro de ese encuentro. Primero, pues, comentar que siguen los escándalos, pero el gobierno dice que, cómo no, que está combatiendo la corrupción, pero expulsa a los periodistas que, como en el caso de estos periodistas hermanos, amigos de brasileros que vinieron a investigar toda esta serie de denuncias de las obras de Obredex que estaban por aquí por Mara, viendo a propósito todo el desastre de la paralización, por ejemplo, del puente Ningale, que ya yo también se lo comentaba a Labrador en un programa que tuvimos aquí. Pues bueno, estuvieron detenidos y los expulsaron del país. ¿Qué les parece a ustedes? O sea, periodistas, hermanos de otros países no pueden venir a investigar causas que están en curso en sus países, porque Odebrecht no es una empresa venezolana, es brasilera. Lo que pasa es que el gobierno tiene muy chapucado el entorno por los grandes guisos y negocios que hizo con esta empresa transnacional. También, bueno, están los representantes de Fetrarina queriéndose reunir con el gobierno para ponerlo al tanto de la situación que hay con el pan, de la harina de pan, pues sobre todo para hacer pan. Los estudiantes marchan hasta una iglesia en honor a los caídos y fue un acto muy bonito a propósito del Día Nacional de la Juventud y de este momento que nos recuerda el duro embate de estos jóvenes patriotas de la patria que junto con Rivas lograron vencer y enfrentar el ejército realista. Y bueno, siguen las situaciones de mucha gente que se nos está muriendo de hambre y yo felicitar tantas amigas, tantas organizaciones, Sopitas y Sonrisas, Vamos a Dar una Mano Amiga, bueno, tanta gente que está haciendo de todo para llevar un platico de comida a tanta gente que se nos está muriendo entre los brazos. Y finalmente, pues, de verdad que el Papa lamenta banalización de injurias tras ataque, pues, de todos estos momentos que está viviendo el mundo y que está enfrentando, pues, el duro embate de imponer valores versus los antivalores y muy especialmente pues lo que tiene que ver el tema de nuestra mesa de negociación. Así que yo no me voy a extender, voy a compartir con ustedes parte de lo que fue este encuentro y primeramente pues aparece en primera escena y dándole la bienvenida al Zulia Manuel Rosales, que diríamos que es uno de sus primeros encuentros en lugar cerrado con jóvenes multitudinarios de muchísimas partes y de redes distintas, estudiantes de distintas universidades, estudiantes que pertenecen a Acción Democrática, otros que pertenecen a Nuevo Tiempo y otros que pertenecen a distintos movimientos de la ciudad. Veamos lo que dijo Manuel Rosales. Darle la bienvenida y un abrazo con nuestro calor de pueblo a Henry Ramos Alup. Porque en el Zulia no hay cuento. El pueblo del Zulia está unido. Vamos por un solo camino. Vamos a reconquistar el pedestal del cual nunca debimos bajar. Vamos todos unidos para que el Zulia vuelva a ser la potencia de Venezuela, el primer estado del país. Así que el que quiera montarse en este aluvión de cambio, de transformación y de lucha, las puertas están abiertas. Aquí no hay espacio para nada que no sea la paz, la prosperidad, el desarrollo y el progreso.
Y nuestra lucha es en este momento por dos razones importantes. La primera, para que definitivamente establezca un calendario electoral. Queremos saber, o el país quiere saber para dónde vamos. Y lo segundo, para que aprueben como mejor quieran, llamar o colocar el nombre que mejor se les ocurra para establecer un mecanismo que venga alimentos y medicinas al país. Porque no es solo la lucha por el poder, ni por las elecciones, ni por los cargos, cualquiera que sea. Eso es fundamental para cambiar este modelo de atraso, este modelo político y económico que nos ha llevado al desastre en Venezuela. Pero el pueblo está pasando hambre. Hay gente que paga la luz o come. Hay gente que le compra a su hijo los útiles escolares o come. Hay gente que tiene que turnar a sus hijos para alimentarlos. Hay padres y madres de familia que me lo han dicho en los barrios que acabo recién empezar a recorrer, que a veces se acuestan y no pueden conciliar el sueño porque no saben qué le van a dar de comida al otro día. Ahí vemos que Manuel hace una clara reflexión del paso, cómo no, muy bien gobierno, denos la cronología que la necesitamos y la requerimos, amén de este tema de la inscripción de los partidos, pero háblenos con claridad. Y el otro tema del canal humanitario que Manuel Rosales está insistiendo que hay que abrir por el tema de la comida y por el tema de los medicamentos. Y ciertamente, nosotros lo hemos estado acompañando, lo que estamos viendo en la barriada es algo horroroso. Gente que turna a los muchachos para que uno come en la mañana, el otro al mediodía y así van. Hemos visto unos casos que el propio Manuel comentaba el otro día, en su vida pensó que Venezuela podía vivir lo que estamos viviendo. Lo cierto es que el canal humanitario se ha vuelto el tema central de lucha política de Manuel Rosales frente al momento histórico también de toda esta realidad que tenemos que enfrentar con el tema electoral y de lucha por el cambio del país. Está convencido que hay que pensar y empezar por la conquista de las gobernaciones. Así que vamos a ir a comerciales y les pido a ustedes que no se retiren, porque de inmediato voy a empezar a poner el sonido de las cosas más importantes que dijo Ramos Alup a propósito de ese encuentro con jóvenes de la ciudad y de muchísimos sectores políticos del estado Zulia. Ya venimos. Bueno amigos, aquí seguimos en este programa especial que yo he querido compartir con ustedes porque a propósito de tener hombres políticos de la talla como Ramos Alup y a Manuel Rosales compartiendo el mismo escenario, vale la pena oír las cosas, sobre todo que Ramos Alup vino a puntualizar en este encuentro con jóvenes y sectores políticos importantes del estado Zulia. Escuchemos. En alguna parte de mi intervención, porque quiero ser lo más sincero posible. A veces quizá brutalmente y humanamente sincero, porque en estos momentos no podemos dejar nada por dentro. Lo que conoce el común de la gente es lo que en público hacen los dirigentes políticos, sus encuentros, sus desencuentros, sus luchas, sus aspiraciones, sus rivalidades, no pocas e indeseables veces los maltratos entre ellos. Y al final, cuando decimos que estamos tratando de fortalecer la unidad, nos maltratamos entre algunos de los factores. Yo creo que nos estamos maltratando nosotros mismos. Es como que alguien le pegue a un familiar para resolver una disputa en el seno de la familia. Pero vale la pena que la gente sepa de cosas que pasan y no se publican en los medios de comunicación social ni trascienden a la opinión pública.
en los varios años que Manuel estuvo en el exilio contra su voluntad, hablamos varias veces. Por hacer alguna cuenta, creo que en 2 o 3 años yo fui no menos de 7 veces a Panamá con la finalidad exclusiva de hablar con Manuel Rosales, de hablar directamente con él por su experiencia, por su angustia y por su vivencia. Y yo siempre fui de los que le dije a Manuel Rosales: Manuel, más vale que te mantengas en libertad pero en el exilio, porque cuando regreses a Venezuela te van a poner preso. Ahí está lo primero que tiene él que decirle a Manuel con respecto a su cárcel, que además fue verdad, volvió a Venezuela y 1 año estuvo Manuel pagando cárcel, se extendió bastante explicando la causa de Manuel sin juicio, que era algo insólito, lo que presentaban no había papeles, no había causa, no había nada, y que indudablemente pues tenían de alguna manera que sacarlo de libertad, sobre todo por la primera gestión que hacen estos 3 expresidentes cuando se sientan con el gobierno a fijar ya las realidades. Vamos a ver qué más tuvo que decir Ramos Alup en el orden de este encuentro, que fue el orador principal de esa mañana, con todos los factores políticos y la juventud que estuvimos ahí en reunión extraordinaria con estos líderes del país. Esta plática. Y fíjense ustedes la paradoja de la vida. Como dice el refrán en mi tierra: pasando un puente, dijo una loca, cada cual fuye cuando le toque. ¿Ven? Entonces, a esa asamblea que la declararon en desacato, etcétera, etcétera, cada vez que van a la comunidad internacional a pedir un dólar, que a lo mejor se lo van a robar también, en la comunidad internacional dice: mira, la Constitución de Venezuela dice que los contratos de interés nacional, sea préstamos, concesiones o emisión de bonos, dice que los tiene que aprobar la Asamblea Nacional. Tú tienes la aprobación de la Asamblea. No es que esté en desacato, no, yo no saber nada de desacato. Yo saber leer tu Constitución y tu Constitución decir que la Asamblea Nacional aprobada. Entonces, sabe muy bien mi compañero Calzadilla que nosotros en la asamblea, digo la anterior directiva, cada vez que el gobierno aprobaba una concesión sin pasar por la asamblea, o cualquier contrato de interés nacional sin pasar por la asamblea, yo le decía a los compañeros: vamos a mandarle inmediatamente una carta a todas las embajadas que tenían más o menos este texto. Advertimos a todos los cuerpos diplomáticos acreditados en Venezuela que, de conformidad con los artículos tales y cuales de la Constitución cuyo texto transcribimos, la República son inválidos y carecen de eficacia jurídica y no serán reconocidos por la República los contratos, concesiones, etcétera, de interés. Ahí sencillamente explica el tema de la tranca que tiene el gobierno buscando los recursos que ahora no los tiene, y porque ellos tienen de alguna manera la forma de sentarse en el tema de la negociación. Porque cuando ellos declararon el desacato a la Asamblea Nacional, no pensaron en que la comunidad internacional, por todos estos comunicados que han estado haciendo todos los diputados, les iba a devolver en ola, en el sentido de que no pueden firmar ningún documento, ningún tratado, porque sencillamente son inválidos para el reconocimiento del país. Lo cierto es que hubo un muy buen punto que lo explicó con mucha claridad de la presión que ahora están recibiendo y de los mensajes indirectos. Inclusive dijo que el gobierno se ha vuelto tan insólito que, sabiendo en la situación que se encuentra con esta dura realidad económica, ahora están como obligando a que se tienen que sentar en la mesa de negociación, y que eso no es así. Oigamos lo que tuvo que decir en medio de este encuentro también. Tampoco entiendo por qué algunos factores de la opinión, partidos, etcétera, le entran a palo y a leña a los mediadores o a los facilitadores. ¿Por qué? Ay, porque son amigos del gobierno. Señor, los facilitadores o los mediadores tienen que ser personas a quienes les cojan el teléfono de ambos lados. Si tú nombras como mediador a alguien a quien el gobierno no le va a recibir una llamada, no puede mediar. Si tú nombras a alguien a quien por otra parte la oposición tampoco le va a recibir los mensajes, esa persona tampoco puede mediar. Entonces los expresidentes Rodríguez Zapatero, Torrijos, Leonel Fernández,
y el representante del Vaticano no son ningún equipo pro gobierno, son mediadores. Y las veces que se han comunicado con nosotros no nos han hecho ninguna propuesta indecorosa, ni indecente, ni sinvergüenza. Han servido de vehículo de transmisión de información de aquí para allá. Además, los mediadores no dicen ni si va a haber o no va a haber reunión, ni quiénes asisten, ni qué se va a discutir, ni cuáles son las conclusiones, ni va a decir. Lógico, y va explicando que los mediadores están haciendo su trabajo más allá de lo que ellos se tengan que enterar y de lo que el gobierno quiera decir. Ellos siguen haciendo su trabajo como tiene que ser, igual que, pues, digamos, el intercesión por el representante del Vaticano, y que están haciendo, y repito, serios esfuerzos, sobre todo porque el que está en minusvalía por el mismo tema económico agravante lo tiene el gobierno nacional. Pero como decía Ramos Alup, no nos van a obligar con una pistola aquí a sentarnos a negociar si no fijamos con claridad las condiciones que están puestas sobre la mesa. Y a ese particular agregó una cosa muy interesante que al volver de comerciales vamos a puntualizar, porque como les digo, estuvo genial todo lo que nos vino a comentar y la realidad del momento político que se está viviendo frente a un régimen que no tiene ni humanidad, que es malandraje total y que además, pues sencillamente quieren permanecer en el poder a costa de lo que sea, porque ellos ya están ricos, millonarios, ya se llevaron todos los millones del país, ya nos tiene quebrados, pero lo cierto es que nosotros estamos en una lucha por el cambio, pacífica, constitucional y electoral. Ya venimos. Bueno, amigos, aquí sigo yo pasándole estas declaraciones o esta, digamos, cronología de cosas interesantísimas en este encuentro, insisto, que tuvimos la fuerza política, la juventud, en el marco de este encuentro, en donde pues el orador o el exponente del momento político que estamos viendo fue Ramos Alup, que además habló con una claridad meridiana y los puntos muy claros sobre la mesa. Habló de la unidad, de la responsabilidad de este momento que se tiene, de lo que se está negociando, por qué se está negociando, qué se está negociando, el papel de los mediadores, de las cosas que se tienen que enterar, de las cosas que no hay que enterarse, de las realidades, pues, digamos, de un momento político tan trágico, tan triste y además tan inhumano que nos está haciendo vivir el gobierno revolucionario presidido por el presidente Maduro. Escuchemos en el marco de la cronología de estas cosas qué otras razones y fundamentos expuso Ramos Alup a propósito de este encuentro. En bandeja de plata al gobierno servido el argumento de que nosotros somos golpistas, ni nada que se le parezca. Entre las cosas que se han producido en el seno de la Fuerza Armada, porque se producen de repente por ahí rumores y comentarios, no hay un solo hecho de conspiración con los sectores militares que se le puedan imputar a los partidos de oposición. Ni uno solo. Es más, el gobierno a veces manda a sus propios militares, algunos de ellos enfriados, a que hagan contactos y le calienten la oreja a todos los sectores de la oposición, a varios, para de ahí sacar y qué argumentos y acusar de que estamos participando en golpes de Estado estos o aquellos dirigentes de la oposición. Y ni siquiera así lo han logrado. Porque realmente en la oposición no esté nadie que esté pensando en golpes de Estado ni en golpes militares, sino simplemente en salidas electorales. Por cierto, si el gobierno dice una y otra vez que tiene control total de las Fuerzas Armadas y a la vez está hablando de golpe de Estado, tiene que ser un autogolpe o un golpe propiciado por los mismos militares que el gobierno dice que controla. Entonces, señor, revise sus Fuerzas Armadas. ¿No será también que ante la posibilidad de una estruendosa derrota electoral, primero en las elecciones de gobernadores y después en las de alcaldes, no será que el gobierno esté pensando en un autogolpe para decir hubo un golpe de Estado y en consecuencia no hay elecciones? Esa también es una hipótesis. Lo que queremos repetir y reiterar es que la oposición, el único camino que va a transitar y de ahí nadie nos va a apartar, es el de la defensa de la Constitución, en la defensa del voto, en la defensa de los derechos humanos, de la
Él se extendió ciertamente y a mí me pareció muy interesante y por eso lo he dejado rodar. Toda la exposición que hizo a propósito de estos coqueteos que nos quieren hacer o digamos hacer pisar la concha con el tema de la violencia en la calle, de la fuerza y de enrollarnos con un tema de golpe militar. Hay una fuerte corriente dentro de nosotros que dice que este gobierno no sale por voto y hay una fuerte corriente de nosotros que decimos que hay que insistir la vía electoral, sobre todo por el tema que tenemos frente a la posibilidad de rescatar muchísimas gobernaciones en este proceso que está por darse. Indudablemente habló también de las duras condiciones del CNE frente al reto de la inscripción de los partidos políticos y bueno, vamos a ver qué más tuvo que decir Ramos Alup a propósito y al particular de ese momento político que vamos a vivir los partidos en el registro de su plataforma pues, y de su inscripción. Oigamos. Solo. Y si algo que tenemos que cuidar nosotros es nuestro prestigio más allá de Venezuela, nuestra respetabilidad internacional. Y si maltratamos a la gente de afuera que viene a facilitar, imagínate tú la fama que nos va a rodar afuera de aquí. Los venezolanos son unos locos. La primera vez nos sentamos porque era una exigencia de la comunidad internacional, del G7, que son las 7 principales potencias del mundo, entre las cuales están incluso Rusia y China, los Estados Unidos, el Canadá, Francia, Alemania. El G7 reúne, la Comunidad Europea reúne, la Embajada Americana reúne, el Vaticano reúne, la OEA reúne, UNASUR reúne. Así no. Hubiera tenido el gobierno en bandeja de plata el argumento, fíjense, invita a toda la comunidad internacional y ellos no se reúnen. Claro, tú tenías que sentar y proponer y decir, esto es lo que yo exijo que se cumpla. Todo lo que tú estás pidiendo como exigencia son las cosas que el gobierno ha violado. Nosotros no tenemos ahí nada que entregar, porque nosotros no hemos violado nada. Ahora, después que te sentaste, no hubo resultado, te paraste y no te volviste a sentar. Si tú quieres que yo me siente otra vez, cumple. Ponme el calendario electoral, que es mi derecho constitucional. Ponme la fecha de las elecciones de gobernadores. Dime, ponme aquí cómo vas a resolver el problema de la crisis humanitaria, pónmelo aquí. Ponme aquí en libertad a los presos políticos, nosotros no hemos puesto preso a nadie. Nosotros no tenemos presos. Libéranos estos que tú metiste en la chirota, libera a Leopoldo López, libera a Antonio Ledesma, libera a los 132 muchachos que tienen metidos pudriéndose en los calabozos del Sevilla. Y bueno, aquí me pasan una lista. Jorman Varilla, Jorge Luis González. Bueno, ya ibas diciendo, pues está hablando de las condiciones que están poniendo con claridad. Cumplan con lo que se ha comprometido, sobre todo con el tema del cronograma electoral. Y ahí fue muy interesante porque unió con el tema de la inscripción y del duro momento que vamos a tener que vivir los partidos, pero que hay que atravesar por ese calvario, no importando lo que Tibisay, cercenándonos los derechos, ha producido. Vamos a oír parte de las otras cosas que tuvo que decir Ramos Alup a propósito de este encuentro. Maltrata a otros compañeros de la unidad. A mí me duele como que si se tratara una pelea en la que un familiar le pega a otro, porque todos nos necesitamos. Todos, absolutamente todos nos necesitamos. Y cuando digo que todos nos necesitamos, es que necesitamos a todos nuestros partidos y a todos nuestros líderes. Y por supuesto que en esta diversidad, que son perfectamente lícitas y legítimas las aspiraciones de cualquiera que sea, que quiera ser presidente o presidenta o gobernador o alcalde o lo que sea, porque si no hay aspiraciones no hay candidatos, y si no hay candidatos no hay competencia, y si no hay competencia no hay elecciones y no hay democracia. Por favor, cualquiera que tenga una aspiración legítima y respetable, que trate de darle cauce respetando a los demás. ¿Qué hago yo, por ejemplo? Si aspiro a un determinado cargo por el que compiten 3, 4 o cualquier cantidad de personas más, y lo maltrato, y lo calumnio o lo infamo, y resulta que al final esa persona maltratada e infamada y difamada por mí es la que gana, ¿qué hago? O no lo ayuden para que derrote al verdadero adversario, que es el que está fuera de la unidad,
o simplemente me quedé callado del rego, o lo ayudo y quedó muy mal. Quedó muy mal porque tengo que tragarme el torrente de palabras y de agravio. Yo les quiero decir que el primer propósito que nos debemos hacer, todos los partidos y todos los dirigentes, es, como dice el refrán, pero con pequeño cambio, no tocar a nuestros compañeros y compañeras de la unidad y con el pétalo de una. ¡Bravo! Unidad por encima de cualquier otro mensaje. ¡Bravo! Por supuesto, que a veces uno ve que por supuesto quienes generamos las noticias negativas somos nosotros mismos con nuestras conductas. Y que no nos quejemos cuando los medios de comunicación social Es muy interesante porque va terminando con el tema del compromiso de la unidad. Y es muy interesante porque es un mensaje con mucha claridad y que no se pueden quejar ellos mismos de que después los medios de comunicación transmiten cosas que realmente están sucediendo y que se está haciendo el propósito ciertamente de que se acabe este dime y direte que hay entre unos y otros y sobre todo que la sindéresis reine frente a la estrategia. El momento que estamos por vivir los venezolanos no es fácil y las estrategias tienen que estar consolidadas, unificadas para que tengan fuerza y puedan rendir beneficios en este camino de cambio y de lucha política que estamos viviendo todos los factores democráticos ante un régimen que no solamente se ha convertido en algo malandroso por la cantidad de robos y de corrupción y de la manera como ha explotado y como nos ha llevado esta quiebra y quiebre de la sociedad venezolana, sino también por el tema de aferrarse al poder por encima de todo, tomando las instituciones y haciendo de ellas el brazo armado de ejecución, violando la Constitución y pasando por ella, y violando inclusive el Estado de Derecho de todos nosotros, que lo que tenemos son nuestros lápices, nuestros criterios, nuestras ideas, esas son nuestras luchas. Lo cierto es que me encantó cómo termina el acto y cómo dice Ramos Alup, que todos sabemos la importancia que tiene dentro del carácter de esta unidad. Y esperamos pues que todas estas cosas conversadas en el marco de este encuentro sean realizables en el beneficio del porvenir que necesitamos rescatar los venezolanos. No podemos seguir viviendo como estamos viviendo y no podemos seguir permitiendo este malandraje de cosas que se está llevando por delante nuestra dignidad y nos está sumando a la miseria más espantosa. Hay que avanzar, hay que ser estratégico y hay que tener mucha unidad frente al objetivo, con lo cual quedamos muy satisfechos y ojalá que en esta semana se concreten toda esta información y todas estas realidades que tuvimos la oportunidad de conocer y de propia voz y de sentir del propio Ramos Alup. Sencillamente, como les digo todas las tardes, este es el aporte para que con fe, esperanza y ánimo de lucha podamos seguir caminando en lograr el cambio que nos merecemos para todos los venezolanos. Este es un programa histórico que se da en el marco de un momento histórico, político, que está viviendo la Venezuela, que quiere rescatar la democracia y la libertad. Los espero un próximo Porque Pasa Lo Que Pasa. Chao, chao.